Bienvenida o bienvenido a este primer capítulo de preguntas tipo examen, UNAM, Politécnico o UAM. El día de hoy te traigo algunas preguntas de química, ya que pues hace 2 semanas terminamos con la serie de Química para Tontos, la cual abarca todo el temario de la UNAM, que por cierto te dejo un link en los comentarios y al final de este video, para que así puedas ir a estudiar el tema que más se te dificulte. Pues ya tenemos la teoría, ahora sí que venga la práctica. Número 1. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un compuesto? Y tenemos los incisos. Recordarás que en el capítulo número 7 de Química para Tontos te expliqué cuáles son las sustancias puras, compuestos, mezclas y sus diferencias. Un compuesto va a ser la unión de 2 o más sustancias puras. Por ejemplo, el agua, H2O, es la unión de 2 átomos de hidrógeno con un átomo de hidrógeno. Otro ejemplo sería el CO2, que es la unión de un átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno. En el inciso A tenemos a 3 átomos de oxígeno. Hablamos de una sustancia pura, no un compuesto. En el inciso B tenemos 2 átomos de cloro, otra sustancia pura. En el inciso C tenemos la unión del carbono más el oxígeno. Por lo tanto, es esa nuestra respuesta. Y solo para corroborar, pues en el inciso D tenemos 2 átomos de bromo. La respuesta correcta sería el inciso C. Es súper importante que conozcas al menos los elementos básicos y sus símbolos. Apréndetelos. Siguiente pregunta, número 2. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene el átomo del elemento cuyo número atómico es 25 y su masa es 55? Esta pregunta creo que ha salido en todos los exámenes de la UNAM, para cualquier área. Observa cómo se resuelve. Está la forma pues no segura y la forma segura. Al ser una pregunta que siempre se repite exactamente igual, pues podrías memorizar que la respuesta siempre es 25, 25 y 30. Sin embargo, esto pues no te garantiza nada, porque imagínate que justo el día que te toca examen ya no aparece esa pregunta y en cambio te dan otra masa atómica y otro número atómico. Pues estás en peligro, mejor apréndete esta teoría. En el capítulo número 3 de Química para Tontos te expliqué que el número de átomos es igual al número de protones y electrones que tiene un átomo. La masa atómica será el número de protones más el número de neutrones. Nos preguntan por la cantidad de protones, electrones y neutrones. Protones y electrones será 25, ya que su número atómico, o sea Z, es igual a 25, y el átomo está en estado basal, o sea que no tiene ninguna carga. Simple. Ahora, para el número de neutrones basta con hacer una resta. Si nuestra masa atómica es el número de protones más neutrones, pues al restarle a la masa atómica los protones nos dará el número de electrones. 55 menos 25 protones igual a 30. Ahí lo tienes, 30 neutrones. Por lo tanto, la respuesta será el inciso A. Mucho ojo con observar qué es qué. No te vayas a confundir y pongas el inciso D. Y pues ya valió. Por una mala no te quedaste en la universidad. Continuemos. Pregunta número 3. En la tabla periódica se encuentran organizados todos los elementos conocidos. Con respecto a esta organización, la única aservación cierta es que... Bien, para esta pregunta justo tienes el video sobre la tabla periódica. Química para Tontos capítulo 13. Ve a verlo. Vamos inciso por inciso. A. El número atómico no es un número entero, porque resulta del valor de todos los isótopos del mismo elemento. Aquí sí de plano nos quieren ver la cara de tontos. O sea, nada que ver el número atómico con los isótopos. El número atómico sí tiene que ver, pero no exactamente como nos lo están planteando. Descartamos totalmente este inciso. Vamos con el B. Los elementos que se encuentran en la misma columna tienen un comportamiento químico similar. Esta está súper correcta. A las columnas de la tabla periódica se les llama familias. Y cada columna tiene un nombre, ya que los elementos en ellas comparten características similares. Está súper bien, pero no hay que confiarnos. Veamos ahora el inciso C. Los elementos que se encuentran en un mismo periodo tienen un comportamiento químico similar. Tenemos un error. Los periodos no definen eso en los elementos. Para que lo entiendas mejor, ve al video que te dije sobre la tabla periódica. Con ese video fácilmente das con la respuesta correcta, ya que ahí literalmente te explico todo sobre la tabla periódica. Y finalmente, solo por curiosidad, veamos el inciso D.
El número atómico representa el número de neutrones en el átomo del elemento. Bueno, esta sí ya de plano nada que ver con la tabla periódica. O sea, sí, pero no. El número atómico, como te lo mencioné, representa al número de electrones y protones que tiene un elemento. En cambio, el número de masa o peso atómico sí representa a los neutrones. Y no sé quién está pasando que hay fiesta por aquí o algún desfile, pero esperemos que no esté interviniendo toda esa música con el video. En cambio, el número de masa o peso atómico sí representa a los neutrones y a los protones, pero no tiene mucho que ver con la tabla periódica. Por lo tanto, nuestra respuesta sin dudarlo será el inciso B. Número 4. La fórmula establece que un mol de este compuesto contiene... esta está súper fácil, solamente que con esas palabras raras nos quieren confundir. En el capítulo de estequiometría te mencioné que los subíndices en una fórmula química van a indicar composición en moles. Viendo la fórmula podemos observar que tenemos un átomo de potasio, o en otras palabras un mol de potasio, un mol de cloro y 3 moles de oxígeno. Por lo tanto, nuestra respuesta será el inciso A. Así de simple se resolvió esto. Número 5. ¿Qué sustancia reúne las siguientes 3 características? En contacto con papel tornasol produce un color azul, con el indicador fenolftaleína. En el último capítulo de Química para Tontos te hablé sobre los ácidos y las bases, y también de sus características en relación con el pH. Las bases tienen un sabor amargo y cambian el color del papel tornasol de rojo a azul o lo mantienen en azul. La pregunta nos está mencionando precisamente eso. Por lo tanto, nuestra respuesta será el inciso B, una base, o también conocido como hidróxido. Número 6. La solubilidad de una cantidad dada de un soluto en un disolvente aumenta. Y tenemos los incisos. En el capítulo número 23 de Química para Tontos, te hablé de las soluciones o disoluciones. Te expliqué que la solubilidad de un soluto depende mucho de la temperatura. De hecho, te puse el ejemplo de un café soluble, el cual pues obviamente se disuelve súper bien cuando el agua está caliente. Por lo tanto, nuestra respuesta será el inciso A. Y para concluir con esta primera parte de preguntas tipo examen, tenemos a la pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido básico? En el capítulo número 24 de Química para Tontos, te hablé de los compuestos inorgánicos e hicimos una tabla, donde escribimos cada uno de los compuestos químicos inorgánicos que existen y sus características. Un óxido básico se va a estructurar de un metal más el oxígeno. Entonces, observando los incisos, el único que se estructura de esa forma es el inciso A, el calcio, que es un metal, más el oxígeno. Los otros incisos no son metales. Y bien, con esto llegamos al final de esta primer parte de resolución de preguntas tipo examen. Muchas cosas quizá no las sepas, por eso es muy importante que vayas a ver los videos que te mencioné, para que así puedas expandir tu conocimiento. No te quedes solo con esto, trata de ser mejor y buscar más y más, ¿ok? Te dejo al final de este video y en los comentarios la lista de reproducción para que vayas a ver la serie de Química para Tontos. Suscríbete para que puedas seguir avanzando en tu proyecto de enseñanza alternativa. Te prometo que vas a disfrutar muchísimo aprender de una forma aesthetic. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes encontrar en redes como @leonturquesa con doble S. Mándame un DM por allí y con gusto resuelvo cualquiera de tus dudas, sin costo alguno. Compartamos el conocimiento sin fines de lucro. Al final, pues es el propósito de tu proyecto. Sin más que decir, muchísimas gracias por mirar el video. Me ayudarás muchísimo dejando un like y un comentario para saber qué opinas acerca de tu proyecto. Y obvio, activa la campanita para que YouTube te notifique cada que yo suba un nuevo video. En fin, te mando un abrazo virtual y nos vemos en el siguiente video. Bye.